Ya hemos definido algunos términos que se usan tal como algo de capilaridad, algo de fluida, algo gravitacional, y hay otras definiciones. Ahora vamos a ver el parámetro que se llama velocidad. Muy bien. Bueno, este parámetro, ¿por qué es importante? Podemos citar, decir, por ejemplo, para el control de la cantidad, de infiltración a través o por debajo de la presa. Control de la cantidad de infiltración a través o por debajo de la presa, diques, hacia pozos de agua. Dos, o podríamos ir. Entonces decimos, evaluación de la subpresión o fuerzas de filtración en obras hidráulicas para un análisis de estabilidad. Desde luego, no estamos llevando los dos. Se dice control de la velocidad de filtración, y previsión, de tal manera que las partículas de grano fino no sean erosionadas de la masa del suelo. 4. Otro bien. Velocidad de asentamiento. Entre paréntesis ponen con publicación. Cambios de volumen en el suelo. A medida que se va drenando el agua de los poros del suelo, como un proceso proporcional bajo un gradiente de energía. Muy bien, vamos a acabar ahora la ley de Darcy. La ley de Darcy. Muy bien. A ver, esto. Su nombre completo de Darcy había sido Henry Philibert Gaspard Darcy, 1856. Eso nos da a entender desde qué tiempo atrás data, ¿no? Entonces, esta ley, ¿qué dice? La intensidad de filtración, eso pueden escribir, la intensidad de filtración por unidad de área es directamente proporcional al gradiente hidráulico. ¿Qué quiere decir? La velocidad es directamente proporcional al gradiente hidráulico. Muy bien, como nosotros no trabajamos con estos símbolos, entonces hay que convertir a una igualdad. Entonces nosotros tenemos la velocidad, la gradiente hidráulica sí, pero para que se iguale, nosotros multiplicamos con un parámetro K. Ese parámetro K se llama infiltración. Recibe diferentes nombres. ¿Por qué? Claro, en este caso matemáticamente
básicamente es el coeficiente de proporcionalidad. ¿No? Entre paréntesis podemos colocar. Recibe el nombre de coeficiente de permeabilidad, coma. Permeabilidad simplemente, coma. O coeficiente de conductividad hidráulica. ¿De qué depende? Depende de la viscosidad del agua. Muy bien. También depende de la granulometría, como relación de vacíos, como rugosidad de las partículas sólidas y grado de saturación del suelo. Muy bien. Este parámetro que se llama permeabilidad siempre está dada, también dice, a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si se presenta una temperatura mayor o menor? Entonces se dice, por ejemplo, si K, por ejemplo, está a 0 grados centígrados, temperatura, si está dada K a 0 grados centígrados, solamente dice que es el 56% de la permeabilidad a 20 grados centígrados. Ahora, esto es cuando está por debajo de 20 grados. Cuando está, dice, a 40 grados centígrados, 40 grados centígrados, es unos 150% del parámetro o del valor que tiene a 20 grados centígrados. Bueno, eso nos da una idea, ¿no? Muy bien. El agua, el punto aparte, el agua absorbida con D, es muy difícil, dice, de drenar o evacuar si no existe un gradiente hidráulico fuerte. Bueno, no, eso es para apuntarse, ¿no? Una cosita, otra cosita, ¿no? El por qué, bueno, también con el tiempo se puede explicar, ¿no? Muy bien. Velocidad de descarga. Bueno, ahora dibujaré un esquema para poder entender. Bueno, son conocimientos, por decir, básicos, ¿no? Y después de eso puede venir otras cosas más importantes también, pero en función de estos conocimientos básicos. Muy bien. Nosotros vamos a tener un esquema vamos a tener un depósito de agua y la manera de representar y explicar esta ley puede obedecer a diferentes figuras, a diferentes formas de representar.
también la velocidad con la que recoge el agua del suelo se puede también explicar con la relación hidráulica de Bernoulli. Muy bien, aquí podemos suponer lo siguiente, que esta muestra de suelo que está aquí representada, ¿no?, tiene un área constante al ingreso y a la salida. Nosotros sabemos que el suelo no es un material continuo, sino tiene discontinuidades, y a través de sus discontinuidades es que el agua fluye, pero no sabemos a qué velocidades fluyen a través de esos vacíos al interior de esta masa de suelo. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que entra con una velocidad V y en un área A. Y el mismo área también se repite aquí al final. Entonces, como al interior de esta masa de suelo nada se pierde, tampoco aparece otro volumen de agua. Entonces quiere decir que el volumen que entra aquí es el mismo volumen que tiene que salir. Muy bien. Después de la gradiente, ¿cómo se entiende la gradiente? Quiere decir que tiene que haber una desigualdad de alturas, desde luego de mayor a menor, para que el agua pueda fluir. A veces esta gradiente, dice, no puede ser fuerte, entonces el agua no va a poder recorrer, aunque tenga una gradiente. Pero por obstáculos, por ejemplo, puede ser, digamos, por la granulometría, la temperatura baja, entonces por esas zonas no va a poder recorrer el agua. Muy bien, esas cosas, tienen que tener mucha importancia. Tenía un amigo, bueno, hasta ahora también sigue siendo mi amigo, ¿no?, más bien está en vida. Alguna gente va a trabajar por cualquier otra institución al campo. Entonces los problemas que hay que solucionar siempre son, a veces no son fáciles, ¿no? Bien, a ver, yo creo que todo el mundo está familiarizado con esta cuestión del saneamiento básico. El saneamiento básico consiste, si está solucionado ese problema, quiere decir que la población tiene agua, tiene alcantarillado, desde luego se ha incluido ahí también energía eléctrica, comunicación también, ¿no? Eso es servicio básico. Entonces,
Ese mi amigo ha ido a trabajar para botar agua. Bueno, no, además hay que nomás citar, no sé si se habrá cumplido o no se habrá cumplido. Dentro de su programa, Evo Morales, cuando asumió la presidencia, dijo que hasta el año 2025 tiene que estar solucionado todo el saneamiento básico en toda Bolivia. Ahora no sé cuánto faltará o tal vez ya han satisfecho, no sé. ¿No? Entonces una necesidad que las poblaciones tengan agua potable. Entonces este mi amigo ha hecho el proyecto y ha captado agua de un lugar. Seguramente la gradiente que tenía no era muy grande y resulta que cuando ya terminaron, empezaron la tubería y abrieron el grifo, no llegó el agua. Él nos cuenta, ¿no? Entonces, la población, otra cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener inteligencia. No es que la gente sea sin inteligencia, ¿no? Todos son inteligentes, pueden pensar, no llega el agua y un ingeniero está trabajando ahí. Oye, este ingeniero no sabe, dicen todos los negativos. Pero él ya en todo lo demás ha tenido que pedir lo siguiente, él me cuenta, ¿no? Me dice, muy bien, yo creo que hay alguna parte donde hay una depresión, si toman de agua por aquí, entonces estaba yendo así, decía así recto tenía que ir, pero por ahí una depresión ha tenido, entonces es cuestión de topografía, ¿no? Entonces, la gradiente, que era mínimo seguramente, no podía vencer esas depresiones. Él dice que pidió voluntarios. No, es posible que haya ocurrido en tal cosa, estaba calculado, tiene que llegar el agua. No estaba seguro, entonces pidió voluntarios y se han ofrecido poca gente, ¿no? Ya han empezado a reformular. Y desde luego controlando con topografía la pendiente que debía tener. Y ese es el problema que se presentó. Y desde luego, como tenía poca gradiente, una vez que han solucionado eso, ahora tiene que llegar al agua, menos mal se solucionó y listo, ¿no? Entonces hay que tener lo más presente, tiene que estar muy bien calculado, ¿no? ¿Y quiénes botamos agua? Somos los ingenieros civiles. Bueno, los ingenieros civiles somos los que hacen muchas cosas. Ahora tal vez al principio de la materia, no hemos dicho, ¿no? En forma general. Yo estaba con un amigo afuera y resulta que afuera, no en el extranjero. Entonces él me pregunta y me dice, ¿conoces a tal persona? ¿Conoces a tal persona? Y dice, sí, le conozco. También estudió ingeniería civil y yo no tenía todavía mi cartón. Entonces yo también voy a ser ingeniero civil. Le digo, pues ingeniero civil, me dice. Pero me dice, pues yo soy técnico eléctrico, pero estoy estudiando electrónica ahora y voy a ser ingeniero civil electrónico. Dice, ya, tú estás empleando la nomenclatura de origen, así le dije, ¿no? Nosotros hemos heredado en realidad el título de ingeniero civil de la nomenclatura americana, ¿no? Solamente había ingenieros civiles e ingenieros militares, desde luego. Después han tenido los ingenieros, digamos, marítimos, por decirlo, ¿eh? Y antes en las culturas antiguas, para conquistar cosas siempre tenían ingenieros. Tal vez los civiles que no eran militares no estaban todavía incorporados, todos los ingenieros. O ingeniería hacían también los militares, de ahí es que los ingenieros eran militares y después entraron a hacer esa labor de ingeniería. Los civiles sin ser militares, de ahí es que el origen, digamos, de la ingeniería civil. Y desde luego después la ingeniería civil ha estado subdividiéndose en muchas ingenierías, ¿no? Pero
somos ingenieros civiles, no somos militares, pero nosotros hacemos uso de ese nombre de ingeniero civil. O sea, muchas cosas hacemos nosotros, los ingenieros civiles. Muy bien, esa es más o menos la visión de las ingenierías. De alguna forma, alguna vez se toca este tema, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos ya un esquema para explicar la ley de Darcy. Y sí, es algo que también se puede explicar la ley de Darcy o el grupo de agua con la fórmula de Bernoulli. Bueno, a veces yo cito por más un poco de Bernoulli en materias básicas de física, ¿no? Entonces, bueno, delta H es la pérdida de carga, pero delta H sobre toda la longitud, o también esto puede estar para no estar cambiando la nomenclatura sobre H total. Claro, aquí por la nomenclatura está así, entonces se llama gradiente hidráulica. Q minúscula va a ser el gasto, pero por unidad de tiempo. Después vamos a anotar el gasto total, pero que ya no va a obedecer a una unidad de tiempo, sino tiempo diferente de la unidad. K va a ser el coeficiente de permeabilidad. Muy bien. Entonces, el gasto, ¿cómo se puede escribir? El gasto se puede escribir por la velocidad y el área. Aquí dimensionalmente también tiene que funcionar, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, sí. Pero esto, la velocidad, en realidad, hemos hecho ya aquí, esta es la ley de Darcy. La ley de Darcy, la velocidad se escribe así. Entonces, K por I por A. Ese es el gasto. Puede decirse también tal vez el gasto unitario para diferenciar el gasto total. Bien. Entonces ahora vamos a hacer el gasto total. El gasto total siempre también está expresado por 1. En realidad es K por I por A, pero en un tiempo diferente de 1. Muy bien. Bueno, tenemos así y vamos a decir, ahora pero vamos a introducir otro término que se llama en realidad constante de percolación, ¿ya? Que es en realidad otro coeficiente de permeabilidad, pero que se entiende, y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, el coeficiente de percolación se puede hacer un K sub P, A sub P y también una gradiente y un tiempo T, que es similar. ¿No? Pero no son iguales. Y aquí podemos nosotros separar algunas expresiones matemáticas. ¿Por qué?
El caso P, nosotros podemos decir el Q sobre A, el orden de los factores no altera el producto, y así podemos hacer. La velocidad de percolación, la velocidad va a ser Q sobre A sub P por 2 sobre P. Y desde luego la velocidad de percolación va a ser igual a K sub P por I. Muy bien. Este coeficiente de percolación, ¿cuándo se puede aplicar? Se aplica en el diseño de filtros. Es en realidad el cálculo de velocidad de flujo del agua a través de los espacios vacíos del suelo, ¿no? En realidad la velocidad que entra es la velocidad ficticia o velocidad de aproximación, la V, ¿no ven? Al inicio dije que la velocidad con que se corre en la longitud L del suelo no sabemos, es las velocidades. Depende de la sección, con una velocidad atraviesa el agua, algo diferente, el otro diferente, porque los espacios vacíos que tiene son diferentes. Pero sí, estamos suponiendo que el A permanece constante, la velocidad con que entra es igual a la velocidad con que sale y el A también se mantiene constante. Ya, muy bien. Entonces, esto de la constante percolación es que tomen en cuenta eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El A o el área por el cual atraviesa el agua, nosotros vamos a llamar así: A sub P E sobre 1 más E por A. El A es el A mismo que aparece allí, que es la sección total, ¿no? Y esta es el área de vacíos. Pero también E sobre 1 más E es igual a la porosidad por A, ¿no? Muy bien. Desde luego, el volumen que entra es igual al volumen que sale, entonces igualamos el K por I por P y por A, bueno, A y por P es el U, o sea, el caudal total. Este caudal total también puede ser igual a K sub P, A sub P por I por P. Entonces, aquí reemplazando el A sub P por K sub P por N por A por I por P, entonces aquí hay unas simplificaciones. Entonces nosotros vamos a poner K es igual a N por K sub P. Y K sub P es la constante de percolación. Y los otros símbolos se conocen, es relación de vacíos, N, porosidad. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos conocer la permeabilidad? A veces nosotros podemos estar, digamos, encausados a pensar de que en el laboratorio tenemos que encontrar. Cabalmente hay aparatos que se llaman permeámetros en laboratorio y con el cual se puede encontrar. No funciona para todos los tipos de suelos. ¿Ya? Y también vamos a dar la forma de calcular la permeabilidad o el coeficiente de permeabilidad a partir de la granulometría. En eso va a consistir ahora esta parte. Primero vamos a determinar, vamos a llamar dos tipos de permeámetros. Entonces, permeámetros, aparatos en el laboratorio nosotros no tenemos,
permeámetros de, primero, de carga constante. De carga constante. Permeámetro de carga variable. Eso existe en el laboratorio, pero también se pueden realizar pruebas de permeabilidad en obra o in situ. Ponemos ensayo de permeabilidad in situ. Esta parte de hacer ensayos de permeabilidad in situ, hay diferentes métodos, ¿no? Pero también tienen que saber hacer los agrónomos, ¿no? Bien. Esos son los aparatos para determinar el coeficiente de permeabilidad de forma directa. Entonces aquí vamos a decir forma directa de determinar. Y desde luego, como hay una directa, entonces indirecta también tiene que haber. La indirecta vamos a hacer a partir de la granulometría. Y, como decía hace rato, este tema de suelos 2, para suelos muy finos, en forma indirecta, podemos determinar la permeabilidad en suelos muy finos a través del ensayo de consolidación. Entonces vamos a, desde luego, que siempre vamos a hacer estudiando estos permeámetros de carga directa, con esto tiene, esta cosita tiene, desde luego se puede leer de dónde se deducen, por ejemplo, las ecuaciones, incluso es con ecuaciones diferenciales. A partir de eso se puede integrar y se deducen las fórmulas que se emplean para calcular el parámetro K. Entonces aquí vamos a nombrar y escribir sus relaciones. Entonces vamos a decir, por ejemplo, nivel constante o carga constante. Permeámetro de carga constante. Entre paréntesis o punto guión, sirve para hacer los ensayos en suelos granulares y muy fácilmente se puede determinar el caudal que nosotros podemos recoger en otro extremo en un tiempo t. Y desde luego al desnivel, que ya tenemos idea cuál puede ser la gradiente, vamos a tener el dato de la gradiente y A. Podemos echar agua y después recibimos en un determinado tiempo cuánto de agua vamos a poder recibir, porque recibe una boleta gradual. Entonces aquí tanto tiempo ha tardado, decimos, y listo, así determinamos. Ahora, ¿cómo se hace esto de carga constante? Ustedes saben que cuando echamos agua
a suelos granulares, el agua en forma inmediata recorre, ¿no ve? Entonces, para ese tipo de suelo se sirve el permeámetro de carga constante. Entonces, ¿cómo se hace en realidad? Por decir que tenemos aquí un tanque. Bueno, vamos a tener una muestra. A este lado o aquí en forma vertical también podemos hacer. En forma vertical también podemos hacer. Aquí decidimos algo de esto. Y aquí está el suelo. Vamos a tener una gradiente hidráulica, delta H sobre esta longitud que va a recorrer. ¿Ya? Muy bien. Esto de lo que quiero explicar sobre carga constante es de la siguiente forma. Constantemente nosotros, o en forma continua, aquí, a través del grifo, podemos aquí proveer agua y se llaman vertederos. Aquí, en cuantito que estén demasiado en el nivel del agua, hay unas aberturas en forma cuadrangular o P, así, entonces el agua va a chorrear, pero de tal forma que el nivel se va a conservar. Eso se llama carga constante. La carga constante se refiere a la presión, en otras palabras, ¿no? De aquí con la altura del tache, ¿no? Muy bien. En los suelos cohesivos, que son suelos finos, el agua no va a recorrer con tanta facilidad a través de la muestra de suelo, sino va a tardarse. Entonces, es otro tipo, el permeámetro que se usa y se llama permeámetro de carga variable. Esto sirve para suelos finos, ¿no? O suelos cohesivos. Ya con eso ya decimos todo. ¿Cómo está dada? Esta ecuación es la que está reducida a partir de cierta ecuación diferencial. Se puede ver en cuál es variable la reducción. Entonces, delta H, H1, H2, vamos a poner. No, además aquí es un volumen natural. Y esto es igual a 2, 13, 2, logaritmo de H1, H2. Acá va a ser igual a L sobre su área en un tiempo T1 y copiamos esta pequeña expresión que hemos hecho ya, 2, 13, 2, logaritmo de H1 sobre H2. Esa es la expresión. No es fácil de deducir, ¿no? Además a estudiar un poco. Y esa es la forma. Muy bien. Ahora nosotros vamos a dar cómo podemos obtener la permeabilidad a través de la granulometría. Hay muchos campos de ingeniería en nuestra facultad nomás. Los metalurgistas, a través de sus estudios,
pueden tener otras expresiones, así con fórmulas, como se pueden calcular, y seguramente tener otros datos también de granulometría, así, ¿no? Pero como no estudian mecánica de fluidos, entonces no va más allá. Entonces, esto más o menos como un comentario. Hay una señorita que ha hecho su proyecto, digamos, como una gran idea, digamos, que le ha hecho el Señor, porque puede ser su amistad. Haz con tu tesis, pero no le han indicado cómo tiene que hacer las muestras, y se ha fijado un área grande. En un área grande, los suelos, para empezar, no son iguales. Entonces tendría que muestrear y hacer, digamos, varios ensayos, ¿no? Entonces, pero yo le dije, usted tiene que saber primero lo que damos nosotros en civil. Pero esa es la falta de amplitud. No piensan que lo que le ha dado una persona, pues con eso voy a hacer y cosas y el resto no existe, ¿no? No, está bien que haga con esa forma que le han dado, pero está bien o es mucho mejor, después de dominar nuestras cosas, se avance en otra cosa. Entonces eso es lo importante. ¿Y por qué no estudiamos esta parte? Y claro, ¿no? Yo no soy 100% de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues vaya a hacer tal cosa, ¿no? Y listo, ¿no? A veces hay oposición, ¿no? Y dice, ¿por qué voy a hacer esto más? Si no, con esto no más quiero hacer. Como si fueran, digamos, ampliarían, digamos, todo el conocimiento, ¿no? Yo creo que hay que tener una mente abierta, pues, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, esta forma de solucionar de coeficiente de permeabilidad también obedece a un problema que yo tenía que responder. Por travieso o cosas, no sé. Yo tenía que ir a la calle Antofagasta de Ejército y me he tomado un bus azul que pasa cerca de mi casa. Va también a San Isidro, me dijeron. Pero yo he supuesto que San Isidro era un barrio al ir a viento más o menos al norte o al noreste. ¿Ya? Entonces, pero no, yo estoy equivocado. Me han llevado hacia otro lado, al sudeste me han llevado en realidad, ¿no? Y cabalmente estaba despoblada antes y para un arquitecto, claro, me han encomendado un trabajo para una urbanización. Antes el alcantarillado no llegaba ahí. Si se estaba urbanizando y cosas tenían que verse en realidad cómo se iba a solucionarse el saneamiento básico. Entonces, ¿qué plantearon? Plantearon que a través de tanques sépticos que debía haber, digamos, en cada casa Acevedo no ha fallecido lamentablemente, es brasileño, ha estado también aquí dando una conferencia que ha escrito sobre cómo hacer, digamos, alcantarillado de una forma económica, que si cada casa tiene su tanque séptico, eso va alcantarillado incluso a través de la vereda, pero no abierto, ¿no? Sino tapado también, ¿no? Muy diferente al alcantarillado que tenemos nosotros aquí en el centro, por lo menos, ¿no? Entonces, así querían hacer ellos. Pero ¿dónde tiene que ir esas aguas negras? Tendría que ir a unas áreas donde tiene que perderse, en otras palabras, es agua usada, pero después de tratar, ¿no? El tanque séptico ya es un tratamiento que se hace, pero después de eso se hace recorrer por canales que tienen una construcción particular también, donde se oxigena y después esa agua incluso yo creo que puede usarse para regar jardines. Tal vez no, si es que no garantizamos un refinamiento óptimo, no podemos decir podemos regar también nuestro jardín y podemos hacer producir cosas que vamos a comer nosotros, ¿no? Ya, entonces,
por esa razón tenía que dar respuestas a eso y hice el estudio de suelos para la urbanización. Pero como una cosa importante, yo tenía que estudiar la permeabilidad de las zonas, de esos suelos. ¿Para qué? Para que a través de pozos de absorción, esas aguas negras, después de ese tratamiento previo, vayan a perderse en los pozos, ¿no? Entonces, por esa razón, hasta ahora mismo, nuestro laboratorio no tiene coeficiente de permeabilidad. Y no siempre estos aparatos que hemos citado van a servir para determinar las permeabilidades de todo tipo de suelos y sin inconvenientes. No puede tener inconvenientes. Entonces, por esa razón, yo investigué esta parte y, como estoy haciendo un estudio geotécnico en el área de urbanización, de todos los parámetros, tengo, entonces, nadie me ha dicho, si no hay que investigar, estudiar, y de esa forma, he llegado a conocer cómo se puede determinar la permeabilidad a través de la granulometría. Y desde luego, yo no hago trabajos para una persona que no entiende de ingeniería. Uno me está dando, el arquitecto que me ha dado tiene también sus ingenieros civiles, ¿no? ¿Cómo voy a dar respuesta? ¿Cómo sostener la cosa que yo tengo que explicar? Y si no saben, también tienen que volver a estudiar, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esa es la parte que vamos a dar ahora. Granulometría a través, mejor dicho, permeabilidad a través de la granulometría. Hay un primer autor, William Hassen, si es que no ha llegado a construir hay unas tablas que se usan de William Hassen. Si es que las cosas están computarizadas también, y los programas también tienen que estar estas tablas, todas las ecuaciones a través del cual se estudia, ¿no? Muy bien. Entonces, Allen Hassen. En 1892. Puede calcularse, dice, la permeabilidad dentro de este rango 10 a la 2 a 10 a la menos 9 en centímetros. Una cosa que no hemos dicho es que el coeficiente de permeabilidad es un coeficiente que tiene unidades, dimensiones, como la velocidad. ¿Bien? Como la velocidad. Entonces, aquí, por ejemplo, está dada en centímetros por segundo. Y una primera aproximación dice K se puede calcularse por p sub 10 al cuadrado. C es una constante que puede oscilar entre 1 a 1,5. Bueno, ahora estos coeficientes me están usando como... Alguien me va a preguntar cuánto voy a usar, señor. No, eso depende de la experiencia. Cómo ha trabajado, qué experiencia tiene, si usa esa fórmula, cómo le ha funcionado en la realidad. Fruto de eso es, en ningún libro va a decir. Bueno, también hay equivocaciones, ¿no? Hay algunas cosas que no se pueden promediar. Pues. He hecho yo un estudio de suelos en la calle Soria Gavarro, entre la Murguía y la Aldana. Y resulta que hacia la calle hay grandes resistencias.
Y un poquito más al oeste dan muchas resistencias. Yo les informo, ¿no? En este segmento se puede tomar tal resistencia. Y el colega me llama y me dice, ¿podemos promediar? Me dice, no, pues ¿cómo van a promediar? No es cuestión de promediar. Tienen cierta resistencia. Si quieren uniformar, al menos tendrían que ir, listo. Con mayor no va a pasar nada. Pero estarían sobredimensionados. Bueno, eso estoy diciendo, no todas las cosas pueden sacarse de promedio. ¿Ya? Además, los que han llevado estadística, un promedio aritmético, por ejemplo, no puede sacarse de la información que tiene mucha dispersión. Solamente de cifras que son muy cercanos, ¿no?, a una media. Muy bien. Entonces, eso depende de la experiencia, cuánto va a sacar uno. El D sub 10 conoce. Y desde luego, también esto tendría que estar a cierta temperatura, pero no tiene temperatura. Muy bien, ahora esta ecuación está más ampliada a arenas uniformes. Para arenas uniformes. Esto de uniformes también implica, ¿no?, que el coeficiente de uniformidad, a través de ese parámetro van a decir o van a calificar a cierta arena si es uniforme o no es uniforme. Muy bien. Un diámetro efectivo puede estar, diámetro efectivo se llama eso, desde 0,1 a 3 milímetros. O sea, no es unas fórmulas para todo tipo de granulometría. Hay que adaptar la granulometría para poder aplicar estas relaciones. K va a ser igual a C 0,7 más 0,03 grados centígrados aquí y multiplicado por el diámetro efectivo al cuadrado, y sus dimensiones van a estar dadas en centímetros por segundo. La C va a estar en el rango 41 a 146. Y aquí un valor promedio que se está aconsejando puede usarse 116. Muy bien. Otro autor es Lister. Bueno, así se debe leer. A ver. Aquí le falta otra. H. Ya. ¿Cómo plantea su ecuación? Igual a 771 por D sub 10 al cuadrado sobre C por 0,7 más 0,03 grados centígrados. Y también está dado en centímetros por segundo. Aquí hay otra C. Está en función de la porosidad. Si la porosidad es 0,26, se tomaría un valor 83,4. Si la porosidad es 0,38, 24,1. Si la porosidad es 0,16, entonces 12,8. Se puede tomar eso.
Bueno, ahora hay otro. El de Tersaghi. El de Tersaghi, según Tersaghi, K es igual a C1 por 10 sub 10 al cuadrado, 0,7 más 0,3 grados centígrados y también está dando en centímetros segundo. Y C1 es igual a C sub 0, raya de, bueno, paréntesis, raya de flexión, n menos 0,13, en el denominador raíz cúbica de 1 menos n al cuadrado. Y desde luego aquí se ponen arenas, granos redondeados. C sub 0 va a ser 800. Arenas, granos angulares. C sub 0, 460. Arenas con vinos. C sub 0, menor o igual a 400. Muy bien, ahí tienen una información. Si no puedo solucionar a través de un camino, yo puedo buscar otros caminos. Pero sí, siempre se necesita algún dato, ¿no? No se puede adivinar, ¿no? Muy bien. Una suposición. Yo puedo calcular con cualquiera de esos. No me van a dar los valores iguales. Pero ¿cuál valor yo puedo asumir? Para no tener problemas, si está dirigido para pozos de absorción, entonces yo tengo que calcular los pozos de absorción con un coeficiente de permeabilidad menor. ¿Por qué menor? Porque me va a dar mayor área a través del cual el agua ya semitratada tiene que equilibrarse. Entonces es un criterio para asumir. Yo busco la información, me ha dado tales resultados, pero yo recomiendo tal valor. Eso es. Pero hay que tomar en cuenta. Pero tal vez en otro caso, en vez de tomar un coeficiente de permeabilidad bajo, me puede interesar más bien un coeficiente de permeabilidad mayor. Entonces, esa forma de decir qué valor tomar. Muy bien. De todos modos, también hay otras fórmulas, desde luego, una vez que estamos solucionando a través de datos de gran geometría, pero también a través de otras fórmulas también puedo dar. Estas fórmulas están extraídas de los últimos textos de Brajadas, ¿no? Entonces, desde luego, Brajadas no ha inventado todo. El que escribe libros puede aportar con alguna cosa propia y el resto también es una compilación de la información que tiene. Entonces, puede hacerse, por ejemplo, bueno, aquí me escribo la nota, ¿no? Un coeficiente de permeabilidad promedio a través de esta relación 1,4
E al cuadrado por K 0,85. Muy bien. Es Casagrande, ¿no? Según Casagrande. Según José, Nick y Carmen. K puede estar dada por C1 por E al cubo 1 más E. Y desde luego, la vez aquí no hemos dicho, la ley de Terzaghi siempre considera que el flujo es laminar. Si hay un flujo laminar, también hay un flujo turbulento y hay también un flujo de transición con número de senos, eso está determinado, ¿no? ¿Cuál va a ser? Muy bien. Desde luego hay varios autores que han hecho los experimentos con tamaños de suelos de 0,74 que aproximarían, digamos, al suelo que pasa en Camis 200 a 25,4 milímetros, esto es una pulgada. Y con coeficiente de uniformidad que estaría entre 1,04 y 12 de separación. Suelos uniformes, nosotros decimos, cuando se encuentran que 213, pero como aquí es 12, nosotros separamos a también eso para este tipo de suelos. Muy bien. Y además con una compacidad relativa del 80%. Compacidad relativa hemos llevado. Entonces, compacidad relativa 80%, puede decir, y K puede estar dada por la siguiente relación: 0,05 aquí a 1 multiplicado por un diámetro D sub 5. La definición que nos da para D sub 10, esto también es similar también para el suelo que pasa mayor al 5%. Después hay otros. Desde luego se puede escribir también sus autores. Aquí hay Samarasinge, Samarasinge, como dice así, Wang. Hay varios apellidos Wang. Es un chino, ¿no? No sé si es el mismo chino. En taludes también se ve, pero no sé si es el mismo. Bueno, resucitamos nomás los autores y vamos a tener aquí el K va a ser igual a C sub 3 por E a la N, 1 más E, y vamos a tener el logaritmo de K, paréntesis, 1 más E, cerramos paréntesis, igual al logaritmo C sub 3, que está relacionado con la anterior expresión, N logaritmo de E. Bueno, esta es una muestra de que hay otras fórmulas también. Es posible que yo no dé todas las fórmulas. Ustedes a medida que van leyendo, si es que sirven
creen que es importante se apuntarán, pues. ¿Y qué fórmula es mejor? Es una experiencia de salud. Entonces aquí hay otro autor, Chapis, 2004, ya tenemos más cercano, ¿no? K, 2,4622 por 7 d sub 10 al cuadrado de a cubo 1 más e, todo esto elevado a 0,7825 y esta la primera centímetros. Bueno, y así vamos a seguir dando algunas relaciones. Una última más, como una muestra, como es que no tengo que dar todo. Según Amer y Auer, 1974, K igual 3,5 10 a la menos 4 e al cubo sobre 1 más e por coeficiente de uniformidad elevado a 0,6, un diámetro efectivo elevado a 2,32 multiplicado por el específico del agua sobre porosidad. Y que sea útil. Esto está instalado en centímetros por segundo. Como era, uno puede solucionar varios problemas que se presentan en realidad, ¿no? Ya, muy bien. Nos toca hacer una deducción del coeficiente de permeabilidad que correspondería a varios estratos. No voy a hacer la demostración, ustedes van a hacer la demostración. Hay en varios libros, pero sí hay que mencionarlas. Aquí tengo la demostración, pero depende del tiempo. A veces es bueno siempre conocer ya de antemano un cuarto de hora. Ustedes sepan, puede existir la demostración o indicación de los pasos que se hacen para la demostración. Yo simplemente voy a dar la fórmula final, ¿no? Y cómo se hace. Y desde luego aquí tengo la demostración. Pero como verán, ya no quiero hacer. Voy a dar solamente la. Bueno, todo esto ya está bien, ¿no? Voy a probar esto. Bien. Simplemente les voy a decir cómo se o las consideraciones que se hacen para deducir el coeficiente de permeabilidad para un suelo que está formado por varios estratos. Lo que se hace es, en realidad, qué permeabilidad promedio tiene para recorrer de forma paralela a los estratos. Y el otro es con qué permeabilidad se corre el agua a través del suelo en diferentes estratos, pero de forma normal, perpendicular. Esa es la suposición que se hace, y después de eso se hace un promedio geométrico. Entonces, vamos a dibujar simplemente aquí varios estratos. ¿Ya?
esto va a tener un espesor L. Como está formado con varios estratos de todos nuevos, nosotros tenemos que conocer sus parámetros de permeabilidad de cada capa. Entonces eso quiere decir que este estrato, mucho color, por decir, este estrato tiene un espesor H1 y tiene una permeabilidad caso 1. Aquí H2 tiene una permeabilidad K2. Y aquí va a tener K3 y K3. Y aquí un último estrato puede tener una altura N y KN. Bien, las consideraciones que se hacen es que la reducción de las fórmulas, ¿qué pasa cuando un suelo, a través del suelo, en forma perpendicular, recoge el agua? Entonces tiene un caso P de todo el conjunto. Eso es la consideración que se hace. ¿Y cuál es la otra consideración que se hace? Que aquí, cuando fluye en forma paralela a las capas de estos suelos, va a tener un caso H. ¿No? Entonces yo puedo escribir simplemente las ecuaciones de ambos y después cuál es la permeabilidad que tendría que usarse aquí. La permeabilidad que se usa es el promedio geométrico. Es el caso P por K sub H. Ese es el coeficiente de permeabilidad de todo este conjunto. Pero ¿cómo se determina ahora el caso P? El caso P, esto obedece a la demostración también, ¿no? Pero no voy a hacer, ustedes van a aplicar Juan Crespo Villadas, Carlos Crespo Villadas, que es uno de ellos. Bueno, puede haber en varios, pero no en todos los libros. ¿Ya? Entonces va a demostrar, y esto es igual, va a decir a 1 sobre H, desde luego, aquí es en vez de LH, H total. Entonces, esto va a ser igual a H1 por caso 1 más H2, es medio mecánico, ¿no? Más puntos suspensivos, y voy a tener más Hn por caso n. Bueno, eso tendría que estar sobre 1, ¿no? Bueno, esto es una forma de escribir así, pero ya lo tenemos. Ya. Y un K sub H. No, más bien me he equivocado aquí. K sub H es esto y K sub B va a ser. Sin demostrar, he dicho, ¿no? Me he equivocado probablemente. Allá. Está bien. H está bien, sí. Está bien. Y caso P es igual a R o H totales. O pues H totales, ¿no? Entonces H1 sobre caso 1 más H2, caso 2 más puntos suspensivos más Hn sobre caso n. Esa sería, digamos, y
deducido unos valores, entonces el valor de permeabilidad por medio se dice. Bueno, después hemos llevado ya la clase pasada, el agua de capilaridad.